Sí, se puede hacer un calendario. Gracias, hermano Mesa. Muy bien, muy amable. Muy bien, voy a compartir nuevamente. Gracias, hermana Clarita. Bien. Bueno, esta vez no voy a preguntar quién es, porque si no, a lo mejor ni le atinan. Supongamos que este es Pedro. Eh, bien. Eh, Hermanos, quiero hablar tres aspectos de Pedro. Tal vez cuatro. El primero, Pedro no era una persona ignorante, era pescador. Pero eso no implica que no tuviera cierta formación. Déjenme explicarles, en la época del Señor Jesucristo, todos los niños eran enseñados de dos maneras. Se les enseñaba la doctrina y se les enseñaba un oficio. Generalmente el padre era el que determinaba el oficio y regularmente los hijos heredaban el oficio del padre. Independientemente, pues, si era funcionario, pues los hijos podían ser funcionarios. En el caso de Pedro, su papá era pescador y se demuestra con el hecho de que su hermano Andrés era pescador. Pero no eran hombres muy ilustrados en todas las escrituras. Sí. Habían estudiado la doctrina, eh, lo básico, ¿de acuerdo? Eh, lo elemental que se le podía haber enseñado. Entonces, si conocían, si sabían de las escrituras, lo más práctico. Obviamente, nadie en ese tiempo tenía su juego de escrituras como los tenemos ahora, pero sí había estudiado. Pero insisto, era un hombre humilde, en el sentido de la profesión. No es de meritoria, no tenemos por qué decir que era pobre por eso. No, era un hombre humilde en el sentido de la profesión. La segunda, hermanos, es el contraste, es el gran contraste que Pedro presenta siempre en las escrituras, de la gran fe y de su carácter fuerte y dominante que, que ejercía sobre sí. No hablemos sobre los demás, que ejercía sobre sí. Lo voy a explicar. Cuando el Señor le llamó y le dijo, vuelve a echar las redes, Pedro reacio le dijo, ya pescamos toda la noche, no encontramos peces. Y cuando sacaron las redes llenas de peces, Pedro cayó de rodillas inmediatamente. Le dijo, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Me estaba mostrando su fe. Sabía que cuando él le dijo Señor, él estaba diciendo, estaba reconociendo la autoridad de él. Él, aunque todavía no sabía que era el Mesías, sabía que era un profeta relevante, que tenía autoridad. Conforme fue pasando el tiempo, Pedro fue puesto a prueba en cuanto a la fe y siempre manifestó esa firmeza. A mí me parece muy injusto
Cuando, cuando Cristo pregunta, voy a hacer un paréntesis, cuando Cristo pregunta a sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles, ¿quién era él? Pedro inmediatamente respondió, tú eres el Mesías. Y el Señor hace una declaración muy impresionante. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces estaba enseñando el principio de revelación y que Pedro había recibido esto por revelación. Entonces a mí se me hace muy injusto que podamos decir que Pedro negó al Señor cuando él sabía, había recibido un testimonio de que era el Mesías. No voy a decir mi idea porque eh, no es mi enseñanza, no es mi disertación, no que lo es. Pero Pedro, solamente voy a decir un poquito de lo que yo pienso. Pedro no es, no, la negación de Pedro no es el problema, sino es la protección hacia él. Porque el Señor le prometió cuando le dijo, te van a poner a prueba, Pedro, y antes de que cante el gallo, etcétera. Y entonces el Señor le hace una promesa. Pero tú, una vez vuelto, confirma tu ser. Entonces, no seamos injustos al pensar que Pedro negó al Señor solo por miedo. Hay ahí mucho que estudiar, que analizar. Ojalá, si ustedes tienen la oportunidad, lean un poquito o lean el discurso del presidente Spencer W. Kimball, Pedro, mi hermano. Y, y la tercera cosa que quiero mencionar sobre Pedro es la misma fe. Cuando el Señor aparece a ellos, en Galilea, ya resucitado, y le hace la pregunta tres veces de que si lo amaba, y le dice, confirma, a tus ovejas, a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, perdón. Eh, Le estaba dando la indicación de cuál era el camino. Pedro, de haber sido el hombre humilde, el pescador, no el iletrado, insisto, el humilde pescador, en el fiel seguidor, en el fiel seguidor de Cristo, recibió una instrucción que lo llevó a realizar durante todo el resto de su vida, confirmándose. Llegó a tal grado, Pedro, que muchas personas esperaban a que él pasara y que su sombra, por lo menos su sombra los tocara y recibían sanación. Ese es la magnificencia. El hombre que con su entusiasmo, con su fervor, eh, a veces aparentemente hacía cosas imprudentes, en realidad lo que estaba haciendo era fortalecer esa fe. Ok, vamos a dejar allí y hablemos de nuestra invitada. Que conste, hermana Irma, que puse porque usted sí sabe qué es. Bien.
Fíjense que regularmente siempre doy una semblanza, pero les voy a platicar esta semblanza conforme vamos hablando con la hermana Irma Cortés. ¿Cómo está, hermana Irma? Muy ¿Dónde anda? bien, gracias. Ok, les platico algo. Déjenme ver nada más cómo estamos en mensajes. Gracias, hermano Acevedo. Eh, bueno, primero, explíquenos la ensalada entre Cuernavaca y Tlaxcala, por favor. Bueno, pues Bueno, yo, para los que ah, no son de México, la Ciudad de México, que no es el centro del país en realidad, es el centro sur. Cuernavaca está un poco más al sur, que es la ciudad más grande después de la Ciudad de México hacia el sur. Y Tlaxcala, bueno, Cuernavaca pertenece a una entidad, un departamento o un estado, a México les llamamos estado, que se llama Morelos. Y del lado eh, que es el este de la Ciudad de México, hay un estado que se llama Puebla, y arribita de Puebla hay otro estado muy chiquito que se llama Tlaxcala. Y ahorita vamos a platicar sobre eso. Yo puse un mensaje aludiendo a algo que ahorita les voy a platicar sobre Tlaxcala. Pero bueno, a ver, platíquenos, hermana. ¿Qué es esa ensalada? ¿Qué se trae usted entre Cuernavaca y Tlaxcala? bueno, primero que nada, yo soy de la Ciudad de México, ahí nací Ya. y viví 30 años en la Ciudad de México, pero me quedo sola con mis hijos de 11 y de 8 años, y viendo la inseguridad de la ciudad, decidí emigrar. Y Tlaxcala me pareció un buen lugar porque de ahí es la familia, mi familia paterna. Y es un lugar, como dice usted, muy pequeñito y muy tranquilo, digámoslo así. Y por eso fui a dar allá. Muy bien. Y luego, Y Cuernavaca. después sí, hace 6 años conocí a mi esposo y me pasó lo que se dice mucho en México, me trajeron los suegros para acá. Y aquí tienen ustedes su casa. Correcto. No sé si ustedes recuerdan que mandé en uno de mis saludos acerca de estos, no son toreros, pero llamémosle toreros que detienen a los toros en su embiste y que son un grupo, varios. Y entonces tienen que pararlos con el pecho, con el cuerpo, no usan muletas ni espadas, no, directo con el pecho. Se llama forcados. Y la razón por la que yo quise dar una idea, ya no pude hacer los demás días algo al respecto, pero Tlaxcala tiene un alto índice de, de buena calidad de toros de lidia, de toros que sirven para las corridas de toros. No soy fan de las corridas de toros ni nada de esto, pero tienen muy buena calidad, especialmente en Huamantla, ah, ay, se me olvidó el otro, Apizaco, Chignahuapan. Chignahuapan también. Sí. Ok. Bien, entonces ese es la ensalada entre la Ciudad de México, Tlaxcala y Cuernavaca, donde reside hoy día. Bien. Bueno, esta es una historia, hermanos, esta es una entrevista de historia, de historia familiar. Pero vamos a conocer un poquito sobre la. Miren,
Y pues aquí yo le pido disculpas, hermana, pero tiene que platicarnos eh, un poquito la parte no tan buena y la parte, llamémosle, feliz que relativamente está viviendo. Relativamente me refiero a que está en el proceso, no que ya se terminó, ¿de acuerdo? Por eso lo digo así. Entonces, platíquenos, por favor, ese trajín de la vida, si puede, por supuesto. Bueno, pues no sé por dónde empezar, pero bueno, yo me bauticé en la iglesia a los 22 años, ya casada con un niño de 3 años y medio y una bebé de meses, 5 meses de nacida. Bueno, 4 años mi hijo y 5 meses mi hija. Y conocí ahí la iglesia y entré como muy lento. Todo fue muy lento porque pues su papá de mis hijos no se bautizó, entonces yo no podía ir mucho a la iglesia porque eso nos causaba un poco de conflicto. Pero cuando yo llego a Tlaxcala, ahí nos aferramos al evangelio muy fuerte. Éramos oyentes en las clases de instituto, mi hijo y yo íbamos y nos aceptaron sin tener la edad y yo pues con ya en el límite de la edad, pero no estudiaba. Entonces como oyentes nos dejaban y asistíamos a todas las actividades que escuchábamos que se nombraban, nosotros ahí estábamos. Y la verdad aprendimos mucho del evangelio y siempre nos ha gustado todo esto de la iglesia. Y bueno, pues durante ese tiempo se hicieron 18 años, en los cuales siempre me gusta am, dar testimonio de la oración. Que a veces tenemos oraciones que son contestadas de inmediato. Y recuerdo que en este tiempo, 18 años no muy fáciles, alguna noche eh, me arrodillé como todas las noches, creo que todos hacemos, y yo hablaba con el Padre Celestial y le decía, pues muy preocupada porque su papá de mis hijos nunca fue muy constante en la manutención de mis hijos. Entonces, pues yo le decía, Padre, ya no hay nada en el refrigerador. Tenemos cosas en la despensa que pues tienen su proceso para hacer y todo esto, pero pues tú sabes que pues que no, digamos que no tenemos nada para mañana y sí me sentía yo muy angustiada, porque los que tienen jóvenes sabrán que comen. Mi hijo en ese entonces tenía como unos 15 años y siempre ha comido. Yo le decía que parecía Alf con 7 estómagos. Y pues mi niña, entonces sí estaba yo muy, muy preocupada, muy angustiada, pero terminando la oración yo me sentí muy tranquila y pude ir a dormir. Y a otro día, nunca se me va a olvidar, era un día sábado, tengo, le comentaba que tengo familia allá y pasó la esposa de uno de mis primos a recoger a su nieta porque solo la veían los fines de semana y ya pasó y tocó y me dicen mis hijos, mamá, mi tía está allá afuera, quiere que salgas. Y salí y mi sorpresa fue muy grande porque abrió su cajuela y me dijo, mira, tú sabes que yo hago mucho de comer y mis hijos tremendos esta semana no han venido. Y te traigo comida guisada, congelada, carne, bueno, lo que ustedes no se puedan imaginar. Muchísima comida. Y bueno, yo sabía que el Padre Celestial, por medio de ella, había escuchado mi oración. Y bueno, también tuve en especial una oración que durante varios años yo le decía al Padre, bueno, de recién que me separé, yo no quería volverme a casar, pero al entrar al templo yo comprendí que yo tenía que sellarme en el templo. Entonces, bueno, durante muchos años yo hablaba con mi Padre Celestial y le decía que, pues la verdad yo no iba a andar buscando porque
pues no está muy fácil la pesquisa, pero que tampoco iba yo a estar cerrada a esta posibilidad, y si era algo que él mandaba, pues yo iba a estar presta y no iba a ser tan exigente, decían mis hijos. Entonces, un buen día, ah, que ya no venían estos pensamientos a mi mente de poder, este, lograr este objetivo, conozco a mi esposo. Y entonces, pues, a los 3 meses nos casamos. A los 3 meses de estar platicando, porque todavía no nos conocíamos al principio. Entonces, me encanta la forma en que el Padre Celestial nos escucha, porque Él nos escucha, Él contesta nuestras oraciones. Siempre decimos que en su tiempo, pero no es en su tiempo, es en el tiempo en que nosotros estamos preparados y dispuestos a hacer su voluntad y a asimilarla de la forma en que es. Eh, Qué buena historia sobre esto. Eh, y bueno, esa es la situación que de allí fue que se la llevaron a Cuernavaca. Sí. Muy bien. Ok, hermana Irma, vamos a platicar ahora. Vamos a regresar a estas áreas, pero vamos a platicar una parte tal vez dura de su vida, antes de entrar a historia familiar. Pero eh, usted tuvo la necesidad de realizar muchas actividades, por lo mismo de lo que nos estuvo platicando. ¿Puede platicarnos alguna de esas historias que usted considere que podamos escuchar? Sí, creo que todo empieza, yo me quedé a los 6 años con la hermana mayor de mi papá. Y en su casa no existía la palabra estoy aburrido. Cuando uno mencionaba esa palabra, surgían en el hogar 20,000 actividades, hermano Sergio. Entonces, bueno, desde muy pequeñita, a los 6 años aprendí a lavar mi propia ropa y ayudar en los quehaceres del hogar. Y a mi tía se le hacía complicado cuidarme porque ella tenía un hijo de unos 24 años, y ya estaba saliendo de la universidad, entonces pues tener una niña inquieta pues sí era algo complicado para ella. Entonces cuando yo seguido me aburría, me mandó a tomar clases con una hermana, nosotros éramos evangelistas, con una hermana de la iglesia a que me enseñara a tejer. Entonces, a los 7 años yo aprendí a tejer en gancho y en agujas. Y así durante toda mi vida tuve como esa inquietud de aprender cosas. Entonces, llegando a Tlaxcala, una hermana del barrio me ofreció trabajo en su jardín de niños, un jardín particular, pero pues a diferencia de lo que se cree, se gana muy poquito. Entonces, pues yo tenía dos jovencitos, como ya le dije, y pues sí se hacía un poco complicada, pues la vida. And aprovechando todas estas cosas que yo había aprendido, pues las hermanas siempre me ayudaban, me llamaban a que les arreglara yo sus uñas o venían a la casa, a que les pintara su cabello, a que les pudiera yo ayudar. Tuve una muy buena amiga, ella llegando a Tlaxcala, yo le decía que no tenía edad para ser mi mamá, pero ella me adoptó, ella y su esposo nos adoptaron, siempre fueron muy buenos con nosotros y una ocasión me dijo, ¿qué te parece que nos ayudas y nosotros te ayudamos? Y yo en mi mente dije, bueno, lo que quieran que yo les ayude, ¿verdad? Pues yo les ayudo. Dije, pero ¿y cómo me irán a ayudar? No le pregunté, pero en mi mente sí existía esa pregunta. Entonces ya un día llegué y me dijo, mira, quiero que me ayudes a planchar. Y le dije, no, es que yo no sé planchar, hermana. Ella, era una hermana como hay muy pocas en la iglesia, así muy perfeccionista, muy, pues, exigente. Entonces yo dije, no, la hermana me va a dar con el cable de la plancha, porque pues yo no sé planchar.
Y ya me dijo, no, claro que sí, yo te he observado y van muy bien arregladitos tú y tus hijos. Así que tú empiézale y si yo veo algo que no me agrada, pues te voy diciendo. Entonces, pues bueno, hubo un tiempo que iba yo a planchar, le ayudaba yo en el quehacer de su casa y les hacía composturas de ropa, porque en la secundaria llevé el taller de corte y confección. Entonces sabían que yo hacía composturas de ropa y pues lo que más podíamos, mis hijos y yo hacíamos para poder salir adelante con todos los gastos del hogar. Ujú. Gracias por relatarnos esto, hermana. Es muy significativo. No cualquier persona menciona esta parte, pero tiene, tiene una razón de ser la pregunta. Muy bien. Ahora, ¿cómo inicia usted en historia familiar? La primera vez que yo escuché algo sobre la historia familiar, no tenía mucho de bautizada. La verdad, digamos que me asusté porque escuché que se bautizaban por los muertos. Y Sí, yo dije, no, creo que esto es lo único que no me gusta de la iglesia. Pero yo pensaba, es en brujería. sí, bueno, es que uno de mis tíos era espirituista y decía que hablaba con los muertos. Entonces mi tía siempre decía que eso no era de Dios, que los muertos están muertos y descansando, y que eso que él hacía pues estaba mal y ofendía a Dios. Pero yo pensaba cuando oí esto, es que todo en la iglesia me parecía bien, o sea, todo lo que se hacía, entonces yo decía, no puede ser que tanta cosa buena y haya una mala, pero nadie se acercó a explicarme o a decirme y como que yo preferí, guardarme mis dudas. Y llegando a Tlaxcala, una hermana, la verdad, muy fiel en su llamamiento, ella me enseñó. Bueno, me hizo una cita conmigo y llegué a su casa y ella me dijo, ¿tiene usted información? Le dije, sí, aquí traigo mis hojas, esas hojas de los ay, Carnaval. grupos familiares, sí. Y me dijo, hermana, perfecto, ¿tiene usted cuenta? Y le dije, no, pues no sé qué es eso. Yo era negada a la computadora. Y me dijo, pues ahorita yo la voy a ayudar y la vamos a hacer. Me abrió mi cuenta, me dijo que anotara en mi libreta que me pidió llevar mi usuario, mi contraseña, me pidió mi correo y me abrió ese día mi cuenta y salí de su casa con tres tarjetas, la de mi padre y la de sus padres, porque ya eran muy mayores, entonces ellos ya tenían la oportunidad de recibir las ordenanzas. Entonces, pues la verdad, yo salí feliz porque pues llevaba yo listo para hacer las ordenanzas por mi papá y por sus papás. Entonces, no entendía yo muchas cosas porque la verdad es que, pues sabía, ¿no? Que tenían que hacerse estas ordenanzas y yo todavía no entraba al templo. Entonces, como servía yo con las mujeres jóvenes, me dieron una recomendación de tiempo limitado y empecé bueno, el primer día que asistí al templo, la verdad, ya había conocido por fuera porque me tocó estar en un devocional de Navidad que vino el presidente Hunter y ahí estuve y alguna otra ocasión que los misioneros nos habían llevado. Y sí, sí, la verdad es que el espíritu que uno siente cuando pisa las banquetas del templo y los jardines es algo impresionante. Y esa vez que se me permitió entrar a hacer bautismos por los muertos, yo estaba impactada porque bueno, se entraba por una puertita ahí un poquito antes de recepción, había una puertita y por ahí entrábamos todos. Y bueno, yo no quería tocar nada, sí, yo no quería tocar nada, yo iba a la expectativa de todo porque me parecía todo tan impresionante y el espíritu que se vive dentro del templo pues siempre es muy fuerte.
y me encantó, la verdad me encantó porque pude saber que todo eso era verdad y que pues lo tenía yo que hacer por mis familiares, pero no seguí avanzando, ahí se quedó todo. Y por parte de mi mamá, pues todos estaban vivos. Bueno, mi mamá, mis abuelos. Entonces solo ingresé los nombres de bueno, mis bisabuelos paternos y mi bisabuela materna, pero no, no era como, bueno, no tuve grandes alcances. Ok, ya hablemos en concreto. Perdón, pero ando un poco congestionado aquí con el frío. Ya incluso la voz se me está enloqueciendo un poco más. Pero, Ujú. eh, ¿quién de todas sus búsquedas le ha costado más trabajo? Ay, hermano Sergio. Pues es que la tía que me crió, ay, era como una enciclopedia y sabía muchísimas cosas. Entonces, me costaba un poco de trabajo visitarla porque ella y yo siempre fuimos como polos opuestos. Entonces, el visitarla sí era como un reto muy grande, pero aprovechaba yo en esos tiempos que no estábamos así como tan repelentes ambas y anotaba yo nombres y pues algunas fechas que esas yo creo que sí le variaban un poquito, pero llevaba yo algún papelito y anotaba yo y me preguntaba para qué eran y yo le decía que era para la escuela de mis hijos, porque cuando yo me bauticé, como a varios de nosotros, me desheredaron, me desconocieron y pues como ella seguía siendo evangelista, pues siempre que iba yo me decía, ¿sigues yendo ahí? Y le decía yo, sí, sigo yendo. Pues arrepiéntete, me decía, arrepiéntete, ya salte de ahí, tú sabes la verdad, ¿qué haces ahí? Y pues bueno, yo para no pelear no discutía mucho con ella, pero pues no fue tanto una investigación porque ella me dio nombres de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos. Entonces, es lo que tengo, porque busco y me salen nombres, por ejemplo, busco a mi tatarabuelo y me salen homónimos, digamos, pero ya en España, en Estados Unidos. Entonces, como tal, no he tenido una búsqueda. Correcto. Ahora, ¿quién ha sido el que más fácil ha encontrado? Más fácil creo que han sido mis tatarabuelos maternos. Hace poquito la hermana, me parece que fue la hermana Noemí, nos puso un reto de ir a actividades y buscar registros históricos. Entonces, siguiendo todos sus pasos, yo entré y vi que tenía el nombre de mi abuela materna. Y dije, no la puedo tocar porque tenemos un convenio, mi hermana y yo. Somos las únicas miembros y ella se encarga del lado de mi mamá y de su papá y lleva el árbol. Y yo me encargo del lado de mi papá y pues toda mi familia paterna. Entonces, dije, ay, ¿qué hago? Y bueno, abrí el documento y, oh, sorpresa, tenía el nombre de mi abuela, que bueno, yo ya la conocía, de su mamá, pero también el de su papá, que mi mamá no se acordaba cómo se llamaba, y también el de sus papás de ellos. Entonces yo estaba muy feliz porque en esa pequeña actividad de la hermana Noemi, yo pude recabar a mis 4 tatarabuelos y bueno, y a mi bisabuelo que me faltaba, y bueno, pues se los ingresé a mi hermana. Dije, espero que no se enoje. Y me daba opción de otro registro y ese otro registro era mi abuelo paterno y traía lo mismo, eran unas actas de nacimiento que traían el nombre de ellos, de sus papás y de sus abuelos. Entonces yo estaba, como dicen ustedes, no me podía ni ir a dormir porque me urgía meterlos a todos al árbol porque fueron muchos en una sola, revisada. Fíjese, hermano, ahorita me hizo recordar.
Acabamos de pasar hace exactamente hace 8 días, el Día de Reyes. Y yo creo que todos hemos disfrutado cuando éramos niños y cuando éramos o fuimos papás, las caritas de emoción de los niños, o ahora de abuelos, los que somos abuelos, esa expectativa del niño cuando se levanta y descubre los juguetes. Esa misma cara la hemos visto muchas veces, o esa emoción la hemos percibido durante muchas de las clases que hemos dado, cuando dicen, hermana, acabo de encontrar, ya lo pude localizar, usted me ayudó con esto. Entonces, eh, eh, esa magia todavía está. Son nuestros reyes, aunque no sea el 6 de enero o 25 de diciembre, pero recibimos ese placer, ese éxtasis de localizar aquello que estamos buscando y nos sentimos como la mujer que encuentra la medalla y te andamos diciendo a todos, ¿no? Y hay personas que dicen, "Ay, eso a mí qué me interesa. No importa, disfruta la alegría, ¿no?" Entonces, sí yo recuerdo que muchos nos hemos enfrentado a este gusto, a este placer, en el momento incluso de la clase, ¿no? Ujú. Entonces, qué bueno que lo menciona. Ahora, vamos a dejar un momentito su historia. Bueno, antes de ello, si usted tuviera la oportunidad de platicar con algunos de sus familiares fallecidos, ¿con quién sería? ¿Qué le diría? Primero que nada sería mi padre, porque cuando él falleció yo tenía 6 años y fue tan repentino que ni siquiera puedo decir que lo vi salir en la mañana. Entonces, y bueno, conservo de él 2 o 3 recuerdos. Entonces, él sería el principal con el que a mí me gustaría platicar, ¿Qué le diría? que lo amo, que me llena de amor y de ternura el leer algunas cartas que dejó y que me han obsequiado, donde siempre se preocupa por mí. Siempre me menciona y quiere que me compren cosas, que bueno, él mandaba dinero para que me las compraran. Él, digamos que vivía en Estados Unidos. Era más el tiempo que estaba en Estados Unidos y poco el que estaba en México. Entonces, siempre en sus cartas dice, cómprenle a Irma, según, en específico algún par de zapatos, una muñeca, o sea, cosas así muy en específico. Entonces, eso me llena de mucho amor y de mucha ternura. Y bueno, siempre él mandaba dinero a mi tía. Ella era la hermana mayor y él era el hermano más chico. Siempre le mandaba dinero y dejó construida una casa bueno, solo éramos bueno, mi hermano y yo, porque yo tenía una hermana, pero murió cuando éramos muy chiquitas. Entonces eso a mí me llena de mucho amor porque en estos años tan difíciles que pasamos, yo les decía a mis hijos, si no hubiera sido por tu abuelo, yo creo que ya nos hubieran corrido muchas veces de donde viviéramos porque no me alcanzaría para pagar la renta. Entonces, decirle mi amor y mi gratitud, mi admiración, porque las personas que le conocieron hablan muy bien de él. Entonces, eso es de
de agradecerse, de admirarse. ¿Y qué le gustaría que le dijera a usted? Mm, ay, no sé. No sé, pues que está listo para, en el momento que yo quiera llegar, él va a estar ahí para recibirme. Esa es muy buena respuesta, excepto con el hecho de que diga cuando usted quiera, cuando le toque, Pues sí, ¿no? Muy bien. cuando el padre decida. Vamos a hacer una pausa sobre esta área, ¿verdad? Y le voy a preguntar ahora algunas cosas un poquito más privadas. Oiga, Ahora que nadie nos escucha. exacto, ahorita que nadie nos pone atención. ¿Y cómo llega haciendo historia familiar en Iberoamérica? No sé. Se oye como grosero, pero Es no la sé. mejor respuesta que he recibido. Una mañana, bueno, aquí en la casa de ustedes es, Gracias. bueno, son 3 pisos y mi esposo en la parte de arriba tiene una oficina donde ve todos los asuntos de los inquilinos y la casa y tiene su piano. Entonces ahí pasa él mucho tiempo. Cuando le molesta el aire de mi ventilador en la noche o ya no puede dormir, sube a su oficina a escribir porque es amante de las letras. Y una mañana baja y me dice, oye, ¿qué crees? Que en Facebook tengo un amigo, miembro de la iglesia, y le platiqué de nuestro llamamiento. Nosotros somos el matrimonio consultor de historia familiar en la estaca. Bueno, uno de los consultores porque ahorita tenemos 5 en la estaca. Y me dice que conoce un grupo donde hacen historia familiar y enseñan y me dijo, ¿quieres que nos integre? Y le dije, pues claro que sí, porque no sabemos casi nada. Y me dijo, bueno, pues le voy a decir. Y así es como entramos, pero no sé quién es él. Sí me siento muy agradecida, pero pues no sé quién es. Pero así fue como llegamos con ustedes. Yo le voy a platicar parte de la historia. Ah, a ver, dígame. Exacto, su esposo fue quien me contactó. El, Órale. el que me... Usted es su amigo, No, desconocido. no. Ah, no. Pero él se contactó conmigo cuando estaba empezando él entró a algunas clases Ujú. y me dijo, por ahí tengo el WhatsApp. Y él me dijo, eh, es que nosotros somos consultores de historia familiar de Estaca. Ujú. Oh, excelente. Y como un pequeño león, con la presa ahí cerquita, le dije, tenemos una invitación para usted. Así como muchos de los colaboradores que tenemos ahora instructores. Así, le dije, hermano, y me dijo, mire, mi esposa es la más adecuada. Y no se equivocó, Mm. y no se equivocó. Y bueno, todavía estamos esperando la incorporación de su esposo con nosotros, pero sé que él asiste a las clases y lo he visto participar en algunas de ellas activamente. Así que es muy cierto, he recibido la invitación por mi cuenta. Mm. Así que de esa manera llegó usted aquí. Así llegamos. Correcto. Pero le voy a preguntar todavía sobre eso. Resulta que usted es parte de lo que antes, y voy a hacer ahorita una aclaración, de lo que antes llamábamos colaboradores. Ahora ya no les llamamos colaboradores. Ahora les llamamos instructores a los que enseñan y colaboradores a los que ayudan en algunas otras funciones, porque ya tampoco son comités, ahora son academias, porque estamos dándole el nombre correcto. Es una academia porque se enseña un área en específica de conocimiento, en específico de historia familiar.
Y entonces entra usted como colaborador y va a Mm. trabajar con dos comités. Y por allí empieza una revolución y se arma un equipo de trabajo especial. Y esto, hermanos, se los estoy platicando porque este es parte de la historia de la hermana Irma. Y este comité, que ahora es una dirección de soporte, que se llama eventos. Y entonces empezamos a trabajar con un grupo de amigos y entre ellos muy entusiasta, la hermana. Díganos cómo ha sido su experiencia con eventos. Ay, muy magnífica, porque las hermanas son geniales. No sé las otras, o bueno, las academias, pero nosotros es un diario mensajearnos. Ahorita ha disminuido un poquito porque ya somos más y entonces pues el trabajo se ha repartido, pero al principio era diario estar mensajeando y recordándonos nuestras asignaciones y la verdad es que pues yo amo mucho a las hermanas porque todas son bien dedicadas, he aprendido mucho de ellas, de su humildad, de su diligencia, de su carisma, de sus habilidades y sobre todo su disposición a servir, porque apenas mencionamos que algo no sabemos y todas nos quieren ayudar. Entonces, ah, tenemos regularmente una reunión al mes, no tenemos muchas, pero el día de la reunión sí hay que dar ideas, rápido hay que formar una agenda y todo queda en esa reunión, rapidísimo, porque es un equipo muy bonito. Cuando no entra el desorden del hermano Sierra, ¿no? Conste que lo dijo usted. Ok. Y de eventos, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué sucedió por ahí? ¿Qué sucedió en eventos? Bueno, un día el hermano Sergio, como dice usted, que siempre entra a, a, a movernos un poco más de lo normal, ese día, dijo, wow, aquí hay pura líder. Y le dije, no, no, yo no, yo no soy líder. Y me dijo, no, no, pero por eso estoy diciendo que aquí hay pura líder. Y bueno, al poco ratito, me llamó el hermano Sergio para que pudiera yo brindar servicio. Y esto es el área que quiero que platiquemos ahorita. Yo sé que porque usted es muy humilde no lo va a decir, pero quiero hacer otra explicación. Invité a varias personas a poder hacer la función que hoy día realiza la hermana Irma y no encontré eco. Y no por falta de inspiración, pues llamé a otras personas. Sin embargo, empecé a notar ciertas características especiales, dos de las cuales ustedes ya la han visto. Y si no, de todos modos la voy a recalcar, ¿no? La primera es la voz. Es una voz apacible, es una voz que consuela, que da apoyo, que brinda ayuda. Pero ella no siempre habla. Esa, esa dulzura de voz se siente cuando escribe en el WhatsApp. Y se los digo porque casi todos los que me han platicado al respecto me dicen que han quedado encantados. La segunda es humildad. Y, y ustedes lo han podido.
Pero déjenme explicarles cuál es la función del hermano. No, se los dice usted, hermano. ¿Se los dice usted? No, usted. Ok, bien. La hermana es el ángel de la guarda de todos nosotros. Ella se comunica con cada una de las integrantes de este grupo, que ahora son instructores, o que son coordinadores, que eran coordinadoras, ahora son directivas. Y les manda mensajes, se preocupa por ellas, ve cómo se encuentran. Eh, si tienen algún problema de salud, de forma continua está cerca de ellas. Ella, en algún momento yo le dije que es un bálsamo para nuestras vidas. Es ese remanso de agua fresca en un día caluroso. La hermana es maravilla, porque muchos de nuestros amigos, compañeros, en momentos difíciles reciben un mensaje. Así como cuando estamos esperando o hemos orado por respuesta de algo, ella a lo mejor no es la respuesta, es la pausa que dice, aquí estoy, y sienten el amor de Dios por medio de sus hijos. Y para muchos ha sido la respuesta, porque en momentos difíciles, a todos nos tenemos momentos de desesperación, de dificultad. Entonces, una voz escrita, tan suave y tan apacible, reconforma a muchos. Ella es ah, nuestro verdadero ejemplo de administración. Hay varias aquí, yo veo nombres de personas que han sido influenciadas o beneficiadas por su dedicado esfuerzo. Y hermana Irma, a nombre de todos, queremos agradecerle por tan sublime trabajo, tan dedicado, por ese esfuerzo que usted da, por todas aquellas cosas que hay. Queremos agradecerle porque bueno, sus mensajes a veces sí responden a nuestras oraciones. Nos ha dado consuelo en momentos difíciles. Nos ha permitido dormir a muchos después de momentos de angustia, de desesperación. Y para nosotros es una bendición tener. Por eso digo que es nuestro ángel de la guarda. Eh, Gracias. La verdad es que yo me siento muy bendecida de poder servir a mis hermanas. Am, Cuando ellas han tenido respuestas, han sido un bálsamo a mi vida. Entonces, eso me anima a seguir contactándolas y es genuino el interés por, yo sé que estamos muy lejos, que no puedo correr a brindarles una mano de ayuda, pero en su voz y en sus mensajes me doy cuenta que lo aprecian. Algunas de ellas me han comentado que pues tienen varios años de ser miembros de la iglesia y nunca se habían sentido ministradas como ahora. Y la verdad, eso a mí me llena de mucha humildad y de mucho agradecimiento el poder ser solo el instrumento en las manos del Padre para darles una respuesta o, como usted dice, solo es un mensajito, pero que no soy yo, sino es el Padre obrando por medio de mí.
y me siento muy agradecida por ello. Sí, por ahí le mandó un mensaje a su hija. Pues, es muy cierto lo que dice. Es usted un ejemplo. Hermanos, si alguno de ustedes tiene preguntas, es el momento de hacerlo, porque si no, yo voy a concluir con algunos. Isabel, Sí, gracias. Pues no es pregunta, pero sí exactamente lo que decía ahorita de que contesta nuestras oraciones. A mí me pasó. Yo estaba en un momento de mucha depresión y ella dijo algo en una de nuestras reuniones que luego tenemos como amigos y eso me fortaleció tanto que me ayudó a salir de lo que yo tenía en mi corazón en ese momento y activarme más porque yo lo necesitaba. Así que gracias, Irma, por ser tan especial. Gracias. Gracias, Isa. gracias, hermana Isabel. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Este, Bueno, sí, sí quiero hacer un comentario. Bueno, Sergio, adelante. eh, nosotros como familia estamos encantados de trabajar en esta obra maravillosa que es la historia, la genealogía, historia familiar, y realmente donde nos hemos capacitado es con ustedes. Realmente donde hemos aprendido historia familiar es a través de todas estas clases que hemos recibido. Ahora, o sea, la recompensa ha sido mayúscula para mi esposa y para mí, en todos sus aspectos. Nos ha fortalecido como familia, nos ha fortalecido en todos los aspectos, en sanación, porque Eh, el año pasado tuve una cirugía y no podía salir de, pues de la incomodidad de la cirugía hasta que nos dedicamos, mi esposa y yo, a trabajar en historia familiar. Tanto ella como yo nos hemos beneficiado, hemos sido altamente bendecidos y reconocemos que no hay una obra mayor que la de servir a aquellas personas que están esperando por nosotros, que nosotros trabajemos y hagamos las ordenanzas para que ellos somos las manos de Cristo. Y por eso es que admiro la coordinación, admiro la dirección, admiro todo lo que hacen, los sacrificios que hacen todos los maestros, todos los instructores, todos los que participan en esta magnífica obra. Muchas gracias. Y desde luego que mi esposa, ella con su calidez, también he podido ser muy feliz al ver cómo las puertas se van abriendo, las puertas que estaban cerradas, y cómo pues, cada día tenemos eh, más amigos en todos lados. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Arturo. Pero díganos quién es su esposa, por favor. Mi esposa, mi esposa Irma. Ah, bueno, Claro que mi esposa Irma. para que sepa, porque yo sí sé, pero los demás no. Bueno, No, eh, 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 así brevemente, nada más para decirle algo. Hace 2 años estuvimos en Año Nuevo con mis hijos. Entonces me dice mi hijo, varón, papá, hacía 16 años que no estabas con nosotros en un Año Nuevo. Y esto es gracias a mi esposa que logró, bueno, pues
ha servido a la mamá de mis hijos, hemos servido a la mamá de mis hijos, y mis hijos están encantados, encantados por este servicio que hacemos. Bueno, esto era nada más eh, para reconocer su calidez de mi esposa, su amabilidad, su inteligencia y que es genuino todo lo que ella hace. Gracias, hermano Arturo. Muy significativo. Bien, muchas gracias, hermano. Gracias, hermana Griselda. Muy, muy gentil. Quiero, quiero terminar, hermanos, hermano, wow, recordando lo que yo les hablaba. Nuestra Pedro, una mujer humilde, no iletrada, humilde, humilde de profesión, llamémoslo, que buscó al Señor, que lo supo reconocer y que siempre que fue puesta a prueba, siempre ha mostrado eso. No dudo que haya ah, caído dos o tres veces en alguna situación de falta de fe, porque todos lo hemos hecho, pero, pero es una mujer de fe, de fidelidad. Es una mujer que yo no la he visto caminar sobre el agua, pero como si lo hiciera. Tiene ese entusiasmo como para bajarse de la lancha y caminar hacia El Salvador. Estoy seguro que no. Y estoy seguro que ella ha respondido al llamado del Señor cuando le ha dicho, apaciéntate. Una pregunta. La persona que está hablando. Ella es una ministrante real. Es el ejemplo de la administración para muchísimas personas. Es un ejemplo fiel de fidelidad, de que si se le pide a que haga algo, lo hace sin chistar. Ella es nuestro Pedro. Pero les voy a platicar algo que hoy día ya no se hace mucho para terminar. En el año de 1978, yo fui al templo por primera vez, siendo un joven, previo a irme. El templo no estaba en México. Así que teníamos que ir hasta Estados Unidos a rezar eso. Hoy día, los que entran por primera vez al templo ven un video de 1 hora en la sesión de investidura. Cuando yo entré al templo, duraba 2 horas y media. Y había muchas situaciones ahí. Pero una de las que más me impactaron era el hecho de que Elohim, el Padre, mandaba a Jehová y a Miguel a realizar algo. Y entonces iban y lo hacían. Hago un paréntesis. Me gustó tanto que me metí a varias sesiones en inglés porque quería ver si era la traducción correcta. Y entonces regresaban Jehová y Elohim y Miguel y daban un informe a Elohim.
Y entonces los mandaba otra vez y regresaban a la. A mí me impactó mucho, eso reventó mi cerebro, porque unos días antes de mi partida de esta excursión, habíamos tenido una clase de mayordomía y del informe de mayordomía. Y entonces a mí eso me quedó muy impactado. Hoy día ya no se ve esto desafortunadamente como tal, pero era una insistencia muy, muy fervorosa. De, se mandaba a que hicieran algo, lo hacían, revisaban que estuviera bien, regresaban y daban. Ella es nuestro nivel. La hermana de mi mamá es nuestro. Ella cada noche me envía un informe de lo que hace con las hermanas. Lo que puede comentar, pues. No saben, ojalá puedan ustedes considerar. Eso yo lo tenía que hacer. Tenemos más de 70 personas que integran este grupo. Me refiero a los que hacen todo. Y para mí es la parte más, no desgastante, la más difícil, estar en comunicación. No tienen ustedes idea, pero no tienen ustedes de la fidelidad y la presteza con la que la hermana Gilda presta el servicio y presenta un. Hermana Emma, muchas gracias. Insisto por ser nuestro ángel. Ya le quitamos lo de la guarda, por ser nuestro ángel, por ser quien apacigua nuestras angustias y cura nuestras heridas y nos brinda el deseo de seguir. Muchas gracias, hermana Emma. Esta no es una entrevista, este es momento de brindarle nuestra gratitud y nuestro cariño especial. Gracias a usted y a todos. Bueno, en especial a las hermanas que es a quienes yo, contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a terminar con la última oración y bueno, vamos a pedirle a una amiga suya que nos ofrezca la oración. Hermana Edna, anda por ahí. Por ¿Va a dejar supuesto de que sí, grabar, aquí hermano estoy. Sergio? Perdón ¿Va a dejar de grabar? y gracias.